Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor en todo. Es un placer una vez más para mí estar con ustedes y gracias por la presencia y el ánimo y la fe, el amor que cada uno muestra por medio de conectarse con este grupo que estudia todas las noches. Hermanos, quisiera volver a decir algo de lo que es mi tema en este estudio. Hoy en día vivimos en tiempos de mucha licencia, de mucho libertinaje. Y claro, en las universidades, en las filosofías del mundo, se justifican en su carnalidad, en su fornicación, su adulterio, su divorcio, y casi no se casan. La mayoría de los niños ahora nacen fuera del matrimonio. Y esto es puro licencia y se basa en una forma de filosofía que se llama humanismo o incredulidad. Al mismo tiempo, en las iglesias que reclaman ser de Cristo, de las denominaciones que confiesan a Jesús como el Hijo de Dios, en sus doctrinas, en nuestro siglo más y más, proclaman una forma de interpretar el Evangelio que niega la ley de Cristo, que niega que la salvación exige la obediencia. Y es muy común oír de Juan 3:16 que somos salvos por la fe, que uno cree, y si uno cree, se salva. Este concepto dice, si podemos volver al versículo, declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que algunos hermanos luchan para contestar los argumentos que se hacen. Dicen que aquí tenemos el versículo de la Biblia que dice, uno que cree en Jesús ya tiene vida eterna. Entonces, de esta enseñanza, dicen que uno debe de obedecer a Cristo, pero no es necesario obedecer para ser salvo. Todas las salvaciones por la fe sola. Así hablan y aplican eso también en la vida moral. Por eso, las iglesias modernas andan muy flojas, más y más permiten mucha inmoralidad, aunque más y más también niegan su confianza en la Biblia misma. Quisiera volver a el contexto de Juan para entender mejor el mensaje de Jesús que se encuentra aquí. Hemos mencionado que Juan es el cuarto evangelio. Tenemos primero Mateo, y Marcos y Lucas. Y en estos evangelios tenemos la enseñanza de Juan el Bautista y de Jesús y la corrección que ellos hicieron. El juicio que ellos usaron para condenar toda forma de pecado. Entonces, Jesús exigió que los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes, que ellos se arrepintieran de la maldad. Pero por eso ellos lo rechazaron. El pecado del fariseísmo no era de guardar la ley
con cuidado. Esto es falso. Se oye de hermanos, se oye de las iglesias que el fariseísmo es de confiar en la ley y no confiar en la gracia de Dios, no confiar en el evangelio, en creer o confiar en Cristo. Y esto es un argumento falso. Y ahora lo que queremos observar es que en Juan, el evangelio de Juan nos presenta un lado de la enseñanza de Jesús en el cual, ya que ya había enseñado sus leyes, sus requisitos, sus exigencias del Sermón del Monte, y mayormente los judíos no obedecieron esta enseñanza. Y cuando progresamos hasta capítulo 8 y 9 de Mateo, vemos que hay más y más resistencia, y cuando llegamos a Mateo 13 es cuestión de cómo puede Jesús seguir, y comienza a enseñar con parábolas. Es que Cristo está en esta época de enseñar por figuras, por parábolas. Y esto también es el lenguaje que encontramos en Juan. No hay parábolas, casi no hay en Juan, pero sí hay las figuras que Jesús usaba para comunicar la importancia de sus enseñanzas. Ahora, las figuras, le digo, son palabras como vida o vida eterna, luz, pan de vida, agua de vida. Estas enseñanzas de Jesús en cada caso dan énfasis del hecho de que los judíos tenían que aceptar su enseñanza, que ya había anunciado antes. Entonces, no es que Jesús terminó de enseñar, no, seguía enseñando. Pero en cada caso, tenemos que entender estas palabras en el contexto. Por ejemplo, la palabra vida eterna se usa en Juan, en las enseñanzas de Jesús, también en el sentido de vida. Comienza capítulo 1, por ejemplo, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. No hay ninguna enseñanza específica aquí, pero sí tenemos estas figuras que se refieren a lo que él enseñaba. Dice: en el Padre y en el Hijo estaba la vida. Y como ya hemos dicho, en Juan, Jesús repite varias veces: Él descendió del cielo, trajo desde el Padre un mensaje, ciertas palabras, ciertas obras que tenía que hacer. Entonces su mensaje fue un mensaje que los judíos tenían que escuchar y obedecer. Entonces, esto fue el drama en capítulo 3 con Nicodemo. Y cuando él le dijo, en este capítulo, en el versículo 16, que tenía que, al principio del capítulo, tenía que nacer de nuevo. Ya hemos hablado de capítulo 3. Nacer de nuevo, y nacer del agua y nacer del Espíritu refleja la enseñanza anterior
de exigir arrepentimiento y el bautismo, como se encuentra en Marcos 1 y Lucas 3, un bautismo de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento cabe muy bien con el concepto de nacer de nuevo, tener una nueva mente, tener una nueva vida, tener vida de la forma que Dios enseña. Entonces, cuando llegamos a versículo 11 de Juan 3, dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Aquí desde el principio de Juan, vemos que Jesús se defiende en contra de los judíos incrédulos que no aprecian lo que Jesús sabía, lo que él había visto. ¿Dónde vio Jesús estas cosas? En el cielo. Descendió del cielo y trajo desde el cielo estas palabras y este mensaje. Ahora, en el último estudio, leemos capítulo 4 de la enseñanza que Jesús presentó a la samaritana. En este caso, le dijo a la mujer que tenía agua que ella podía pedir y ella sería esta agua como un manantial, una fuente de agua viva en ella. Y leyendo adelante otra vez vemos que está hablando de la vida eterna. Está hablando de esta vida que él quería enseñarla. Cuando ella pidió este agua, entonces Jesús comenzó a corregir la vida de ella. Comenzó a juzgar la vida de ella. Como también Juan en Marcos 1 y en Lucas 3, Juan en su enseñanza juzgaba los pecados de los judíos. Y Jesús también en el Sermón del Monte juzgaba a Jesús y condenaba fuertemente los pecados de los fariseos y de los demás, de los incrédulos, de los judíos, y decía que ellos tenían que tener mejor justicia. Hablando en detalle, entonces, después de los cambios que tendrían que hacer. Ahora, antes de entrar en capítulo 5, una cosa más quisiera hacer. Quisiera ir a los proverbios. Cuando Jesús comenzó a usar este lenguaje de figuras, acuérdense que la palabra parábola y la palabra proverbio es de la misma raíz, es del mismo concepto, es de traer una cosa al lado de otra cosa para presentar un consejo sabio. Y esto fue el propósito de sus parábolas, usando estas figuras. En los proverbios encontramos mucho del lenguaje de Jesús. De esta fuente de agua que mencionó en capítulo 4, acabo de mencionar, también se encuentra en los proverbios. El concepto de la vida, no en el sentido de vida física, pero la vida del hombre justo es vida real, es vida verdadera. Entonces, aquí en Proverbios, por supuesto, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, es lo que está pasando con Jesús. ¿Okay? Los necios judíos, los incrédulos, entonces despreciaban la sabiduría y la instrucción de Jesús. Ahora, versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz. Isaías 40, versículo 1. La profecía acerca de Juan el Bautista, allí usa casi la misma forma de hablar.
clamaba la voz de Juan el Bautista allá en el desierto. Y leyendo adelante entonces en el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. O todavía está hablando la sabiduría y habla como una persona y dice, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, las palabras de la sabiduría. Pero es lo que Jesús trajo del cielo. Las palabras de Dios eran palabras de sabiduría. Y dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Así comenzó el trabajo de Jesús cuando se bautizó allá de Juan. Descendió el Espíritu Santo y posó sobre él. Y vemos este escenario. Comenzó el Espíritu Santo a obrar en él. Y de sus palabras, Jesús decía que él tenía para enseñarles. Lo vamos a ver adelante, capítulo 5, capítulo 6. Las palabras de Jesús, capítulo 6, son espíritu y son vida. Espíritu y vida sale de las palabras que Jesús hablaba por el Espíritu Santo. ¿Ok? A capítulo 2, versículo 4. Nos habla de buscar sabiduría, el consejo de sabiduría. Dice, da oído a la palabra, sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Se acuerda de Mateo 13? Uno de las primeras parábolas de Jesús, Mateo 13, 44, habla del reino de Dios, este reino que Jesús trajo del cielo, ¿ok? Dice que la semejanza de un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. Entonces vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno para tener este tesoro escondido. Es precisamente de los proverbios. Jesús está recordando a los judíos de estas enseñanzas. Dice el 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Así comenzamos a ver el uso de la palabra vida en los proverbios. Dice, ahora déjame ver, capítulo 2, 21. Aquí hablando de la mujer extraña, dice, los que escuchan a ella, dice, ni alcanzan las sendas de la vida. Uno que escucha la mujer inmoral, la mujer, en este caso, es casi figura. Yo sé que era literal, pero también un símbolo del consejo, de la lisonja, de la vanidad de buscar lo que es necio en la vida, cualquier cosa que no es de Dios. Entonces, dice, por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra. Los rectos morarán en la tierra. Mateo 5, versículo 5, en las bienaventuranzas. Bienaventurado el manso, porque heredarán que la tierra. Salmo 37, varias veces tenemos este concepto, varias formas de heredar la tierra, tener la tierra.
por andar en la justicia, en la mansedumbre. Dice capítulo 3, déjeme, el 13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Así habla Jesús, hablando de bienaventuranzas, hablaba así. Entonces, adelante en el 17, dice, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Jesús vino, el príncipe de paz, vino para predicar paz. Dice, es árbol de vida para los que de ella echan mano. ¿En qué sentido es la sabiduría árbol de la vida? Comenzamos a entender. Esta vida no es vida física, aunque sí, es cierto. Yo siempre pensaba, cuando estaba joven, a leer los proverbios, siempre estaba leyendo algo de lo físico, ¿verdad? Es Antiguo Testamento, es todo carnal, es todo físico. Hermanos, no es así. Las leyes de Dios en el Antiguo Testamento son espirituales. Y la vida que Dios quiso dar a Israel fue esta vida. La vida buena, la vida justa, la vida que nos lleva a agradar a Dios, nos lleva a disfrutar de la paz y la felicidad en la eternidad. Porque si comenzamos esta vida, o sea, caminamos con Dios en esta vida, seremos como Enoc. Caminamos con Dios y ¿cómo moremos? Moremos con Dios. Entonces, vamos a morir con Él y vamos a seguir caminando con Él hasta la eternidad. Entonces, dice el 22, y serán vida para tu alma. Déjame ver, dice, 19, es que con sabiduría fundó el Señor la tierra. Así comenzó Juan 1:1. Todo fue hecho por el Verbo, Cristo Jesús. No hay nada que fue hecho que Jesús no hizo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con sabiduría. Lo hizo con las palabras, porque Dios habló, el Verbo. Entonces, con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento, los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. El conocimiento que creó al universo vino de la misma fuente que ahora proclama el evangelio y la justicia y la santidad a nosotros hoy. Un poco más ahora, capítulo 4. Una vez más, el 16, 4:16. Porque ellos no duermen a menos que hagan el mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen el pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Así hablaba Jesús. Sus enseñanzas eran luz, dijo. Pero exigió Jesús en el capítulo, ¿cómo fue? Capítulo 8. Dijo que tenemos que comer la carne de Él. Dice que Él es el pan de la vida. Tenemos que comerlo. Tenemos que beber su sangre. Tenemos que digerir la carne de Él. Es decir, ¿qué? Está hablando de Él era el verbo, la palabra, en la carne, que fue hecho carne. Estaba caminando, pero la palabra de Dios vivo. Entonces, el concepto aquí es el malhechor, el necio, él vive para cometer pecado.
esto es su pan. Su pan es de comer estas cosas. Al contrario, Jesús dice que yo ofrezco el pan de la vida. Muy bien. Vamos entonces a Juan capítulo 5. Y aquí encontramos la historia de un milagro cuando Jesús sanó a un hombre en el día de Pentecostés. Perdón, de sábado, de descanso. Ahora, dice, es en la Pascua, aparentemente dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era de reposo. Hermanos, Jesús escogió este día con propósito. Hablando de los que en vez de recibir el consejo sabio del cielo, seguían en pos de otros pastores falsos, las tradiciones de los hombres, de los ancianos y el liderazgo de los hipócritas de aquel entonces. Su enseñanza fue carnal. Lo que Jesús les llevaba era espiritual. Ahora, eran especialistas en el día de reposo, la ley de descansar en el 7º día de la semana. Entonces, ellos tenían muchas leyes de los hombres que ellos habían añadido a la ley divina. Jesús ahora sana a este hombre, sabiendo que estos judíos iban a buscar excusa para atacar a Jesús. Esto le daría momento para demostrar algo muy importante: el juicio de Dios, el derecho de Jesús de juzgar. Ahora, el 10. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo. Y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre? ¿Qué te digo? ¿Qué te dijo? Toma tu camilla y anda. Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era él que lo había sanado.
A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía esas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por años, yo estudiando me fijaba mucho en esta cuestión de la deidad de Jesús. Y claro, es el tema que corre en todo el libro de Juan. Pero estaba un poco perplejo a veces en entender por qué Jesús decía tanto acerca de estas cosas del juicio. Dice en el 19, por eso Jesús respondió, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos, les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok, en versículo 24 llegamos al punto muy importante. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hermano, una vez más, vida eterna y vida es el mismo concepto. Ok. Now, lo que hemos visto, Jesús contesta a ellos, le acusan, lo persiguen. Jesús contesta en el 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y dice, yo hago lo que veo. ¿Cuándo es que Jesús vio al Padre? Pues estaba con el Padre antes de llegar a la tierra. ¿Quién es él que sana a los enfermos? ¿Quién es el hombre? Hay médicos, ¿verdad? Decimos que sanan, pero los médicos que son honestos les van a decir que ellos mismos no pueden sanar a nadie. Ellos ofrecen medicina y consejo, pero tienen que trabajar con las leyes de Dios. Dios es el que sana. Y oramos a Dios, porque sabemos que Dios es el que nos sana cuando estamos enfermos. ¿Quién es que sanó a este hombre paralítico? Eso fue Dios. El hombre, no hay ningún hombre que es capaz. Nunca ha sido hombre capaz de sanar. Acusaban a Jesús de, como hombre, trabajar en el día de reposo, como si fuera un pecado cuando él sanó a este hombre. Pero la verdad es, no solamente que estaba haciéndose igual a Dios, la verdad es
que el milagro mismo confirmó de lo que él diría sería la verdad. De que si él dijera cualquier cosa, dice que él es hijo de Dios, muy bien. ¿Cómo podemos confirmar que él es hijo de Dios? Hacer algo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Él sana. En este caso, Jesús sanó a este hombre como hijo de Dios. Pero hay más, porque el punto de contexto es de hablar de vida. Ok, ya estableció, él trajo algo, trajo poder de Dios, testimonio de Dios, de que lo que él dijera sería palabras de vida. Ahora, dice que el Padre levanta a los muertos y les da vida. ¿De qué habla? Pues levantar. Tenemos el ejemplo, hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento de Elías y de Eliseo que levantaron muertos y esto fue poder de Dios. Dios es el que le hizo. Claro, pero no hay mucha enseñanza, no hay mucha evidencia de esta verdad en la Biblia de Dios levantando muertos. Claro, en este contexto, vamos a ver, Dios un día va a levantar, va a resucitar a todos los muertos para vida o para juicio. Pero hasta este punto no está hablando de esta clase de resurrección. Está hablando de levantar muertos y darles vida los que son muertos en pecado en el sentido de los proverbios. La vida, cuando uno anda en pecado, no vive. El que anda en justicia es el que vive. Es la enseñanza de los proverbios y es la enseñanza aquí. ¿Quién es que da vida al pecador? Es el Padre. ¿Y cómo es que el Padre da vida a los pecadores? Dios dio vida a Israel cuando los rescató de Egipto. ¿Y qué hizo? Dios los llevó al pie del monte Sinaí. ¿Y qué hizo Dios? Les dio sus palabras. Les dio sus leyes. Les enseñó cómo vivir. Cuando uno aprende cómo vivir, cuando uno conoce a Dios, cuando uno comienza a conocer a Dios, imitar a Dios, andar en justicia, en santidad, comienza a vivir. Entonces, Dios sí les dio esperanza de perdón, pero también les dio enseñanza para darles vida. La vida sabia, la vida justa, la vida santa. Porque así es Dios. Seremos hijos de Dios en el sentido de Dios nos hace conforme a su propia imagen, como en el principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo al hombre conforme a su imagen. Pero en este caso, el hombre que anda en pecado no se porta como hijo de Dios. Pero cuando conoce a Dios, y es otra figura que se encuentra aquí en Juan, muchas veces conocer a Dios significa vivir como Dios, vivir de una forma compatible con Dios. Entonces dice el 21, porque así como el Padre levanta a los muertos, les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Cómo lo hace? Por sus enseñanzas. Las enseñanzas que los judíos rechazaban. Entonces dice, ¿por qué? Ahora, este es el misterio. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahora, anteriormente, Dios, Jehová del Antiguo Testamento, juzgaba a Israel, juzgaba a las naciones,
siempre Dios juzgaba. ¿De qué habla Jesús? Él habla del hecho de que ahora desde el cielo, Dios ha enviado a su Hijo. Ahora es el Hijo que enseña. Acuérdense, la palabra ley, Torah, significa instrucción. Cada ley de Dios fue instrucción. Cómo vivir para andar en comunión con Dios justo. Es vida verdadera. Entonces, para tener esta vida, siempre fue necesario condenar el pecado. Ya hemos mencionado eso de Juan el Bautista y Jesús al principio. Enseñaba lo que era malo y lo que era bueno, haciendo distinción. Hoy día no hay. Los que no creen en Dios rechazan diferencias o dicen que todo es relativo, ¿verdad? Así hablan. Pero Dios es el que juzga. ¿Para qué? Dios quería bendecir a Israel. ¿Se acuerda cuando en la temporada de los jueces, los salvadores de Israel se llamaban jueces? ¿Por qué? Porque Dios no podía salvar a Israel mientras ellos andaban en su idolatría. Los jueces vinieron para quitar la mala conducta, quitar los pecados, quitar la idolatría de ellos para que Dios pudiera salvarles. Cuando uno anda con Dios, Él es un muro, Él es, con sus brazos nos protege de todo peligro. En los profetas, en Isaías y también hasta Apocalipsis, tenemos la figura. Cuando Dios quiere proveer protección para los escogidos, para el remanente de Dios, dice, ahí está Dios con su plomo y su cordel. Porque cuando Dios mide el templo, cuando Dios mide a su pueblo conforme a su justicia y corrige lo que es malo, lo que queda, es santo, es justo y Dios puede garantizar la seguridad. Esta enseñanza que habla de seguridad se basa en este concepto. No hay seguridad en el pecado. Esta es la enseñanza de hoy. Aún hasta hermanos en Cristo hablan de la confianza, de que uno debe tener con cristiano y que no puede tener confianza si tiene miedo de que Dios no le salvó y de que si puede perder su salvación. Entonces, si hay temor de Dios, no puede haber confianza. Esto es una mentira, hermanos. La confianza que tenemos debe de basarse en la justicia de nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Cristo. Esto se puede saber. Y Juan sigue este mismo hilo de pensamiento de los profetas. Dios juzga. Ahora, ¿quién es que podía decir si Jesús pecó o no pecó cuando sanó a este paralítico? Es Dios. Entonces, el juicio estaba en la mano de Dios. Jesús hizo lo que fue justo, no pecado, cuando sanó en el día de reposo. Pero con este mismo juicio provee, dice en 24, el que oye mi palabra que juzga y cree al que me envió, cree que la enseñanza, que cree la justicia que él enseña, que cree en los requisitos que Dios pone para que haya perdón, para que haya vida eterna. El que cree eso tiene vida eterna. ¿Por qué? El Padre tiene y el Hijo tiene. Y también el cristiano puede tener esta vida con Dios si anda en justicia. Dice, y no viene a condenación. Claro que no. ¿Por qué? Está perdonado,
y anda en justicia. Dice, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos 6. ¿Por qué nos bautizamos? En la muerte de Jesús. Para que vivamos. Nacer de nuevo. Y como dice aquí, levantar los muertos. Hasta este versículo está hablando de eso. Ahora 25 sigue hablando. Dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. All right? Esta vida depende de escuchar. No habrá vida si uno no oye. Entonces dice, el 26, porque asimismo el Padre tiene vida en sí mismo. Así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Ellos tienen vida. ¿Qué vida tienen? Tienen este mensaje justo. Tienen esta justicia. La manera de vivir, los mandamientos, las leyes de Dios que nos dio por medio de Jesús. Esto nos enseña cómo vivir. Esto es vida. Está en ellos y puede estar en nosotros si huimos y respondemos a lo que Él enseña. Entonces dice, porque asimismo el Padre tiene vida, el 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es Hijo del Hombre. Hijo del Hombre le hace Mesías y puede entonces juzgar. Él juzga no para condenar, Él juzga para salvar. Pero los que no hacen caso de su juicio, sí, le van a perecer. Dice entonces el 28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, él no está hablando de una resurrección condicional, está hablando de la resurrección física de todos los hombres, buenos y malos. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces sigue la plática de juzgar. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay dos campos, el campo de Dios, Jesús trajo del Padre, y el campo de los hombres que niegan esta enseñanza, no se bautizan de Juan, no se bautizan de Jesús, no confiesan la deidad de Jesús, no aceptan que Él es Mesías. Habla de Juan en versículo 33. Dice, era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahora, esta obra se refiere al milagro de sanar al paralítico. Es obra del Padre. No le llama milagro, porque es lo que Dios hace, es normal. En Juan, tenemos a Jesús hablando como el Hijo de Dios. Para el hombre es maravilla, para el hombre es milagro, para el hombre es algo maravilloso. Para Dios es ordinario, es obra de Dios, pero es obra que da testimonio. Entonces, lo que cuando Jesús dice que Él le hizo eso como Hijo de Dios, entonces ellos ahora deben de explicar. Si no es así, entonces, ¿cómo explicamos el milagro? ¿Cómo explicamos la obra de Dios? Dice el Padre que me envió. Ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia.
Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que le envió. No conocen al Padre, porque no oyen la palabra de Dios. No oyen, no hacen caso del consejo que Dios les había dejado. Hermanos, yo veo que el tiempo ya se acaba. El 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. There it is. Ahí está. Para que tengáis vida. El 42. Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Esto es la vida. El amor de Dios. No solamente de amar a Dios, pero amar como Dios ama. No conocen cómo amar como Dios ama. No conocen ser persona justicia, de santidad, de misericordia, de bondad, de paciencia, de longanimidad. Estas características de Dios no conocen porque no conocen al Padre. ¿Por qué no? 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros? No buscáis la gloria que viene del Dios único. Es que ellos están distraídos. No importa la eternidad. Lo que importa es ahora mismo y lo que digan los demás de los hombres. Lo que dicen en Facebook, lo que dicen en social media. Están siempre preocupados de lo que otra persona le va a decir acerca de ellos. En vez de pensar, ¿qué piensa Dios de mí? Hermanos, gracias por este tiempo. Ya se acabó la hora. Y estoy bien contento. Al menos casi terminé el capítulo. Y yo sé que añadimos bastante de Proverbios. Proverbios capítulos 1 hasta el 9. Ese como prólogo del libro. Está lleno de esta forma de hablar, de estas figuras que Jesús usaba en su enseñanza. Pues gracias, hermanos, y que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Terry.